Me llamo Mariana Isabel Reyes Durán. Tengo 34 años, vivo en Guadalajara y trabajo en una fundación que ayuda a mujeres que intentan recomponer sus vidas después de la violencia. Nací en un pueblo chiquito del estado de Veracruz, y durante la mayor parte de mi vida fui la hija que se fue y que, según mi familia, nunca debió volver. Hoy estoy sentada en el Salón Dorado del Hotel Reforma, la gala de la Fundación Herrera, y siento que cada nota del piano me atraviesa la piel como si fuese una aguja que remarca mi historia. Estoy cansada, y al mismo tiempo extrañamente alerta. Hay algo en la luz de este lugar, en el olor a perfume caro y a mole seco, que me obliga a recordar con más nitidez de lo que quisiera. Antes de seguir, si te atraen historias reales que raspan por dentro, considera suscribirte. No es fácil hablar así en voz alta, pero tal vez alguien allá afuera necesite escuchar esto. La alfombra está punteada de tacones que suenan como latidos apresurados, la gente conversa con la misma dicción que se usa para repartir favores, bien estudiada, a media sincera. Las mesas están decoradas con arreglos de bugambilias y velas que sudan cera. Afuera, la brisa del anochecer trae el olor de los tacos de la esquina y el humo lejano de una parrilla. Adentro, el aire acondicionado comprime una atmósfera distinta, casi quirúrgica. Es agosto, y la humedad pega a la ciudad como un sudor que no termina de secar. Mi vestido, negro, sencillo, no es lo más importante, pero cada pliegue me recuerda cuánto me esforcé para venir sin que se notara la voluntad que me temblaba. Mi familia ocupa una mesa en el centro, caras que conocí desde que recuerdo, ahora estiradas por la vanidad de los años. Mis ojos se detienen en mi prima Sofía, la que siempre tiene la mano fría, que está a mi derecha, con una falda que brilla con la frialdad de un comentario calculado. Al otro lado, don Héctor, el patriarca, mi tío abuelo, mira la sala como quien ve confirmada una estrategia. Hay risas contenidas, vasos que tintinean, y la música baja para que la oradora pueda hablar. Escucho la voz de la presidenta de la fundación describiendo la trayectoria de uno de los proyectos, becas, reconstrucción de casas, cursos de liderazgo. De fondo, mi corazón parece latir con un compás desacoplado. No puedo olvidar por qué dije que vendría. La fundación lleva el apellido que alguna vez me miró con desprecio, Herrera. Ese apellido perteneció durante décadas a quienes decidían el honor y la deshonra del pueblo. Crecí con la sombra de ese apellido en los refranes de mi gente, los Herrera no fallan, y con el silencio que se pone sobre los rostros cuando la casa habla de ciertas cosas. Hace años me fui porque preferí buscar otras voces en las que confiar. Volver no fue una decisión sencilla, me costó meses de insomnio y más de una terapia. Aún así, acepté la invitación para recibir un reconocimiento que, dicen, es para alguien que ha transformado la vida de mujeres a través de la palabra y la acción. No me dijeron quién lo propondría, supuse que era un gesto de reconciliación institucional. No imaginé que, en esa misma mesa, mi prima fiel a la apariencia, decidiría romper la porcelana en público. La primera vez que noté el gesto de Sofía fue cuando dejó caer la servilleta con desgana. Sus dedos eran perfectos para el acto, tensos, como si sujetaran un hilo más fino que el de una vergüenza ajena. Nos miramos, y el silencio entre nosotras se hizo un pozo donde guardamos todo lo que nunca nos atrevimos a decirse. Tiene la voz dulce cuando se propone acusar. No es un acto impulsivo, está calculado, pulido en años de pequeños rencores. Sus palabras, cuando vinieron, fueron una lluvia de verano que cae de repente y lo cambia todo. Tú no perteneces aquí, dijo, con la claridad de quien arroja una piedra al agua y espera las ondas. El salón se congeló por un segundo. Sentí que la sangre se me helaba en la nuca, el ruido en mis oídos se amortiguó hasta que solo distinguí el timbre de las copas. Los murmullos fueron como corrientes subterráneas, la familia que hace tiempo supo cómo repartir omisiones ahora desempolvaba una acusación. Mi primo mayor hizo un gesto de disgusto, alguien comentó algo con la boca tapada, una mujer a mi izquierda bajó la mirada como si buscara excusas en un bolso. Yo intenté reaccionar con algo parecido a una sonrisa, pero me quedó una mueca. Sofía, complacida, señaló la mesa como si su sentencia mereciera un juicio público. Esta es una gala para celebrar a la familia Herrera, dijo, sus ojos clivándose en mí, y tú no perteneces aquí. Fue una sentada de dominó que arrancaba fichas de años. La frase me atravesó por múltiples cámaras de dolor, abandono, culpa, el temor de ser quien siempre fue mirada como el error. Sentía mi estómago hecho un nudo, los dedos me hormigueaban, y mi respiración venía entrecortada. Podría haber salido de ahí y dejar que el ruido siguiera su curso, pero había una presencia en el escenario, el maestro de ceremonias con el micrófono, la placa en la tarima, y el público que aguardaba una secuencia de sorpresas bien planificadas. Y entonces,
cuando mi mente corría hacia la puerta, el presentador dijo la frase que me dejó sin aire, y ahora, en reconocimiento a la labor social, la Fundación otorga su premio anual a Mariana Reyes Durán. Hubo un silencio que no es exactamente silencio, es ese murmullo que se instala cuando se mezclan sorpresa y expectación. Mi nombre sonó como si cayera en un desfiladero y rebotara contra cristales. Mis manos se movieron solas, como si el cuerpo supiera algo que la boca aún no quería admitir. La sala entera me miraba. Estaba, en ese instante, al borde de un cruce imposible, la acusación pública y la designación pública. La contradicción era tal que casi podía tragarla. Sentí el frío de la alfombra en las plantas de los pies, una sensación de distanciamiento corporal como si hubiera dos de mí, una que observa, incrédula, y otra que ya planea la respuesta. Si esto te está resonando, un like ayuda a que historias como esta lleguen a más personas. No lo digo por vanidad, lo digo porque esas historias pueden ser puentes. No era la primera vez que mi nombre se pronunciaba en un escenario que quería decidir mi lugar. Desde que me fui de casa, mi familia había encontrado mil maneras de recordarme que mi sentido de pertenencia era condicional, que mi regreso siempre sería una transgresión tolerada con reservas. Había pasado años construyendo mi vida fuera de ese universo, estudios, amigos que no cargaban genealogías, noches en las que el llanto se quedaba conmigo hasta que amanecía y el café me obligaba a hacer otra. Sin embargo, la gala, con su brillo de superficiosidades, era un espejo que me devolvía la imagen de lo que era, o de lo que ellos preferían ver. Me levanté, con las piernas que parecían de plomo, y avancé hacia el escenario como quien camina sobre hojas de cristal. A un lado, Sofía me lanzó una sonrisa con dientes afilados. Te dije que esto no era para ti, murmuró, más para sí, que para mí. Yo la miré, sus ojos tenían la dureza de quien ha sido enseñada a proteger su lugar a costa de la verdad. En el micro, el presentador me entregó la placa con la formalidad de los gestos previstos. Sentí el frío del metal en las manos y, por un segundo, pensé en todas las manos que me tocaron la infancia y en las que me tocaron para abandonarme. Mi garganta se secó. Desde allí, en el borde del escenario, escuché las respiraciones, las dudas, los ecos de una familia que no ha sabido amoldarse al perdón verdadero. La primera parte de mi verdad se quedó en esa mirada, la certeza de que algo iba a romperse aquella noche. Me pregunté si tenía fuerza para decirlo todo, para nombrar no solo la ofensa de una prima, sino todo el tejido de silencios que mi familia había construido alrededor de mi historia. Antes de subir al micrófono, cerré los ojos y dejé que la memoria hiciera su trabajo, nombres, fechas, conversaciones que se repiten como cicatrices. Sabía que el momento de decidir si me quedaba en el molde que me ofrecían o si, por primera vez, contaría la historia completa, estaba cerca. Subí al estrado con la placa temblando entre los dedos. La luz me quemaba la cara, y el murmullo de la sala se transformó en una masa informe que solo conseguía hacer eco a las palabras que mi corazón exigía. Me detuve un segundo para mirar a la gente, rostros amigables, rostros de comercio, algunas miradas amables que no sabían lo que llevaba dentro. Al fondo, con una honestidad incómoda, vi el reflejo de mi infancia en los ojos de mi prima menor, Isabel, que no parpadeaba, como si tratara de notar hasta la última partícula del gesto que yo haría. Y ahí estaba Sofía, con la boca apenas torciendo en una sonrisa de triunfo. Mariana, dijo el presentador al retirar el micrófono hacia un lado, con ese respeto que ofrecen los que creen en las ceremonias. ¿Deseas decir algo? Mi voz al principio fue un hilo. Sí, dije, quiero decir algunas cosas. Hubo alrededor un gesto entre las mesas, algunos inclinándose hacia adelante, otros levantando el teléfono por si lo de hoy se convertía en noticia. ¿Qué era lo que esperaba la gente? Una anécdota conmovedora, una confesión medida, un agradecimiento por la placa. Lo que he aprendido en estos años trabajando con mujeres que han vivido violencia es que los agradecimientos educados no reparan, las palabras que reparan son las que enfrentan el dolor con su nombre. Decidí decir el mío. Empecé por contar cómo me fui de casa a los 16. No fue un acto romántico, fue una huida que no tuvo espacio para la medalla. Hablé de mochilas mal cerradas, de la noche en que pensé que si seguía me iba a convertir en algo que no quería ser, de la sensación de que los adultos estaban ocupados en otros intereses y que mis palabras se perdían en ese abismo. Conté que cuando me fui, no lo hice para castigar a nadie, sino para salvarme. Y que me encontré en esta ciudad con la suerte de toparme con personas que me tendieron una mano sin preguntarme mi apellido. La primera reacción verdadera en la sala fue un murmullo que se volvió silencio tenso. Sofía apretó los dedos en el borde de su copa. No dije nombres,
no hice juicios directos, narré lo que me había sucedido, la indiferencia que es tan fría como un rechazo planeado, el abandono que no siempre resplandece en una acción visible, sino en la omisión de los rescates necesarios. Hablé de noches en que dormí en sofás y de la vergüenza que se me pegó como una segunda piel. Hablé también del trabajo que hice después, cursos, terapia, formación, personas a las que pude ayudar con lo que me enseñó la supervivencia. Cada frase tuvo la austeridad de quien no busca victimizarse, sino explicar el porqué de ciertas distancias. Cuando dije que mi trabajo era ahora acompañar a mujeres que, como yo, habían conocido el miedo desde adentro, vi a la mesa de la familia cambiar las facciones. Algunos inclinaron la cabeza en señal de reconocimiento, otros fingieron que aquello no iba con ellos. Sofía no estaba dispuesta a que mi relato quedara en la mera compasión social, se levantó de su silla con la calma violenta de quien prepara un contraataque. No necesitas usar este escenario para limpiar tu conciencia, dijo, con esa voz equilibrada que usaba para sacar citas en la iglesia del pueblo. Nunca fuiste de los Herrera, y no me parece correcto que vengas a lavar culpas con el nombre de nuestra fundación. La sala respiró otra vez contenido. ¿Cuánta gente había esperado por ese momento para confirmar lo que ya pensaba? ¿Cuánto resentimiento se cultiva en las familias como se cultivan flores venenosas? Mi mente, sin embargo, fue un mapa donde encontré caminos que aún no había recorrido en voz alta. Conté que cuando me fui también hubo acciones de violencia que no fueron solo silencios, sino también decisiones activas de algunos miembros de mi familia para colocarme en el borde, justificar, minimizar, mirar para otro lado. Dije que a veces la gente confunde el privilegio con la bondad y que había aprendido a no pedir permisos para existir. ¿Entonces estás diciendo que fuimos cómplices?, dijo mi tío Héctor, y su voz sonó baja pero con punta de hierro. Estoy diciendo que hubo omisiones que mataron posibilidades, contesté. Y que por eso decidí que las palabras, pertenecer, y, te pertenezco, no iban a dictarme la vida. Al pronunciar eso, sentí que algo en la sala cambió. Como cuando una tormenta se forma en el horizonte, no sabes si vendrá lluvia, pero el aire se carga. Hubo murmullos de desaprobación, algunas manos se pasaban por la frente, Sofía respiró con fuerza como quien prepara una última línea. Y entonces, como si hubiera planeado el acto con frío cálculo, sacó del bolso una carpeta con fotocopias. ¿Esto es un teatro?, preguntó, de modo que la pregunta parecía encomendarse a la injusticia. Abrió la carpeta con calma. En sus manos había recortes de periódicos viejos, cartas, una fotocopia de una denuncia que había circulado en el pueblo cuando yo era chica. Su rostro adquirió la dureza de quien ha guardado un rencor mucho tiempo. Empezó a desplegar pruebas dirigidas a modelar otra versión de mi historia, insinuaciones de que yo había sido la causa de escándalos, que mi ausencia fue fuga y que mi vuelta era una búsqueda de beneficios. Dijo, y esto dolió como una esquirla, que mi presencia en esa fundación era una usurpación del legado Herrera, que mi trabajo social no era más que una manera de lavar reputaciones. No voy a mentir, cuando vio la carpeta, sentí que una parte de mí se venía abajo. La familiaridad con la humillación me hizo doblarme un poco, y fui consciente de cómo las palabras, cuando vienen revestidas de papeles y fechas, se pegaban con facilidad a la percepción pública. Pero también sentí una claridad extraña, si mi historia iba a ser recortada y vendida como un montaje, prefería mostrar las costuras. Saqué del bolsillo interno del vestido un sobre con algo que había guardado semanas antes, la carta que mi madre me escribió cuando tenía 13 años y que nunca me entregó porque alguien, años después, la ocultó. Era una carta que hablaba de amor, de miedo y de una petición muy humana, que mi existencia no se convirtiera en una moneda de cambio. Esto explica mucho, dijo alguien desde la primera fila, con un intento de sutileza que no escondía la crueldad. No había que hacer tanto ruido por algo que parece un drama de juventud. Me costó controlar las lágrimas, no porque quisiera victimizarme, sino porque el peso de ser reducida a drama era una violencia que conocía demasiado bien. Recordé los largos años en que me pregunté qué había hecho mal para merecer el desdén. Recordé a la Mariana adolescente que aprendió a medir sus pasos para evitar la mirada de los que mandaban. La sala olía ahora a cera, perfume barato y a una sombra de resentimiento. Si esto está tocándote, dime en los comentarios si alguna vez te sentiste señalado por quienes deberían haberte protegido. Decidí que contar la carta, que leer algunos fragmentos en voz alta, sería menos una defensa y más una verdad que los ojos necesitarían ver. La leí con voz temblorosa, palabras de una madre que pedía que la vieran como mujer y no como pieza, palabras que hablaban de miedos, de golpes ocultos, de noches en que la familia discutía decisiones que afectaban a sus hijos como si fueran cuentas por pagar.
La lectura hizo que el aire en la sala cambiara nuevamente. Algunos voltearon a mirar a Héctor como si buscaran culpables, otros miraban a Sofía con un asombro mezquino. No se trataba ya de una disputa entre primas, se trataba de una historia que había sido rota y cubierta con velos para que pareciera lo que convenía. Y en la medida en que se iban conociendo las piezas, la identidad que Sofía quería erigir como la del linaje legítimo se iba desmoronando. Al terminar, alcé la vista y dije algo que no supe si saldría de mi boca con la naturalidad de quien ha ensayado: no pedí este escenario para reclamar un lugar. Vine para decir que pertenecer no es un privilegio que se otorga por linaje, sino una condición humana que se ejerce con responsabilidad. Yo pertenezco a las mujeres que acompañé, a las que aún no hablan, y a la verdad. La frase explotó en la sala como un vaso que cae y se hace pedazos. Sofía palideció, y el murmullo fue menos malicioso que otra cosa, sorpresa, quizá vergüenza. La noche aún no había acabado, la mesa de la familia se quedó con la sustancia de los silencios más largos. Detrás de ellos, una mujer se levantó y se acercó temblando. Era la maestra que me dio una beca cuando tenía 17, la que me empujó a la escuela y me enseñó que la palabra podía ser herramienta. Ella habló en mi favor, con la contundencia de quien no necesita adornos, contó cómo me vio crecer, cómo me veía dar clases en un centro comunitario, cómo mi vida no había sido un espectáculo sino un proyecto. Sus palabras fueron pequeñas piedras que, al caer, empezaron a sostener otra verdad. Cuando la maestra terminó, el ambiente se había vuelto una lupa que mostraba detalles antes invisibles. Don Héctor bajó la mirada. Las arrugas de su frente parecían mapas de decisiones que, a veces, huyen del arrepentimiento como si éste fuera un animal peligroso. Sofía, sin embargo, no retrocedió. Se acercó al micrófono y habló con la frialdad de quien practica la acusación desde la infancia. ¿Y si lo que suena a verdad es solo un montaje?, dijo. ¿Quién garantiza que lo que aquí se expone no está diseñado para quitarle a nuestra familia lo que le corresponde? Mi respiración se volvió un trabajo físico que tuve que supervisar como si fuese una tarea doméstica. ¿Y sí? ¿Y si esto se convertía en otra versión de la persecución que viví? Esa noche el ridículo había encontrado abrigo entre las servilletas. Respondí con calma porque la calma es una herramienta tan válida como la palabra. No estoy aquí para robar nada. Estoy aquí para aceptar un reconocimiento por una labor que hice fuera de nuestro apellido. Si eso les incomoda, lo entiendo. Pero la incomodidad no es sinónimo de culpa. Hubo un murmullo incómodo. Entre las mesas, uno de mis primos más jóvenes se levantó. Tenía la cara enrojecida, como si llevara una noticia dentro que no supiera modular. Mariana, dijo, con ese tartamudeo que es propio de quien aún no ha decidido de qué lado estar, yo estuve ahí cuando te fuiste. No supe ayudar. Y lo siento. La frase fue como un bálsamo que no cura pero que limpia un poco. Algunas personas empezaron a hablar en voz baja, a señalar errores pasados. La tensión fue, por momentos, una olla que se destapa y libera vapor. Empecé a entender que la gala había devenido en un escenario de limpieza colectiva, no por la pompa, sino porque la verdad, cuando encuentra oídos, obliga a revisar los anaqueles polvorientos. Pero la historia es más compleja que el arrepentimiento súbito. Mientras los relatos y las confesiones cruzaban la sala como hojas movidas por el viento, apareció una figura inesperada, Alejandro Ponce, un periodista local que años atrás había escrito sobre la Fundación Herrera y sus ingresos. Se acercó con una carpeta en mano, y su presencia trajo una atmósfera distinta, la de quien no viene a tomar partido, sino a mostrar documentos. Mariana, dijo, hay algo que debes saber. Esta fundación ha recibido fondos que no siempre quedan claros. ¿Y hay un nombre que aparece en ciertas transferencias? Sofía Herrera. La sala cayó con la contundencia de una puerta que se cierra. Sofía se puso pálida. Don Héctor la miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Cuando Alejandro desplegó la carpeta, mostró recibos, transferencias y correos electrónicos que dejaban entrever un manejo cuestionable. No fue una acusación hecha en la prisa de una conversación, eran papeles que hablaban por sí solos. No lo sabía, murmuró mi tío. No sabía que los fondos estaban siendo redirigidos. Sofía negó todo con fervor. Se defendió con la fuerza de quien cree que la apariencia es la última muralla. Pero la evidencia, con la contundencia de los números, comenzó a estirar el velo de perfección que ella había tejido. Las contradicciones se amontonaban. Mientras la familia discutía cómo salvar el orgullo, yo sentí una mezcla de compasión y distancia. No era el momento de celebrar la caída de alguien,
pero la verdad tenía un peso que nunca antes había tenido. En medio de esa confusión, alguien se acercó a mí, Isabel, mi prima menor, con los ojos húmedos. Lo siento, me dijo. Siempre supe que te querían diferente. Nunca pensé que llegaría a tanto. La cercanía de su mano en mi brazo me dio una fuerza que no imaginaba. No se trataba de victoria, era reconocer que el otro lado del dolor tiende a ser más humano cuando se deja de lado la fachada. Mi discurso, que inicialmente planeé como un agradecimiento, se volvió una petición, pedir que la Fundación adoptara prácticas transparentes, que se abrieran auditorías, que se dieran explicaciones públicas. Pedí también que se reconociera el daño a las personas que, por razones de apellido, fueron tratadas como menos. No fue un acto de venganza, fue una apuesta por una reparación que, aunque pequeña, podía abrir puertas. Yo no vine a destruir a mi familia, dije, mientras las palabras salían con la templanza de quien ha sufrido y ha aprendido. Vine a pedir que lo que se haga en nombre de un apellido tenga sentido ético. Sofía estalló en llanto, pero no había en sus lágrimas la verdad del arrepentimiento. Sus lágrimas fueron las de quien se ve acorralada por las consecuencias de sus actos. Don Héctor se levantó con la rigidez de quien no ha aprendido a pedir perdón. Y entonces, en una escena que parecía salida de una novela cotidiana, mi tía Carmen, quien vivía a las sombras de las decisiones, confesó en voz baja que había permitido irregularidades, por miedo o por conveniencia. La confesión fue como una fisura que propició reconciliaciones y enfrentamientos simultáneos. En los días siguientes a la gala, la historia se expandió, notas en periódicos locales, grupos de WhatsApp alertados, llamadas de gente que me felicitaba por la valentía. No todo fue heroísmo. Recibí mensajes crueles, gente que prefería la versión cómoda antes que la verdad. Pero también llegaron testimonios de mujeres que habían sido ayudadas por la fundación y que, como un coro, pidieron que lo que existiera se purificara. En medio de esa respuesta pública, sentí el cuerpo cansado, los ojos hinchados de tantas noches de silencio, y el alivio de haber contado, por primera vez, la historia completa. Si quieres seguir esta historia y ver cómo se mueven las piezas, no olvides suscribirte. No es por fama, es para que estas conversaciones no mueran en la mesa de la cocina. La consecuencia inmediata de aquella noche fue un procedimiento interno en la fundación. Auditores llegaron, se revisaron cuentas y aparecieron documentos que confirmaron irregularidades. Lo que para muchos fue una sorpresa, para otros, como mi tía Carmen, fue aceptar que su comodidad había tenido un costo humano. Sofía, por su parte, se defendió como pudo, contrató abogados, habló de malentendidos, dijo que yo estaba exagerando. La familia se fracturó en dos bandos que, con el paso de las semanas, no supieron cómo volver a juntarse en la mesa sin que el silencio pesara. Para mí no fue una batalla de poder. Fue algo más íntimo, tuve que enfrentar los fantasmas que volvían con cada noticia, las noches en vela en las que repasaba cada conversación como si buscara pruebas de traición. La terapia se volvió un recurso obligatorio, mi cuerpo me hablaba con síntomas que la razón no podía explicar, insomnio, náuseas intermitentes, ataques de ansiedad que aparecían en los momentos menos esperados. A veces me asustaba la intensidad de mi propia reacción, como una sonrisa puede esconder un temblor. Pero también hubo momentos de luz intensos, mujeres me escribían para decir que por mi historia habían encontrado valor para denunciar, para pedir ayuda, para dejar una relación tóxica. En medio del huracán, mi relación con la familia cambió. Hubo quienes buscaron reconciliarse con gestos torpes, otros se mantuvieron alejados con la dignidad del que no concibe haberse equivocado. Don Héctor me llamó una tarde, Mariana, no supe ver lo que pasaba, dijo, y su voz se quebró en un registro que no había oído antes. Intenté responder con calma, porque la violencia no se resuelve con la inmediatez de un ojo por ojo. Le dije que la reparación no era solo una frase, pedí acciones concretas, disculpas públicas, cambios en la fundación. Él prometió, tal vez por primera vez, que haría lo posible por enmendar. Sofía, en cambio, se refugió en la dureza. Hubo en su voz un resquemor que no se curaba con declaraciones legales. Las relaciones rotas no se reconstruyen con documentos, se hace con tiempo, con actos que demuestren una transformación. Y es que en todo este proceso entendí algo que me costó caro, la verdad no asegura el perdón. El perdón es un acto independiente que a veces requiere renacer en la persona que hirió. Pero también aprendí que para sobrevivir no es obligatorio esperar el perdón del otro. La lección más importante que me dejó todo eso fue personal, comprender que mi valor no depende de la validación de quienes me vieron partir. Mi identidad no necesita ser avalada por un apellido. Aprendí a poner límites,
a no aceptar invitaciones a reuniones donde sé que mi presencia será usada como trofeo o como blanco, a decir no cuando algo huele a manipulación, a proteger mi fragilidad. También aprendí que a veces la valentía no es gritar, sino silenciar el ruido que pretende nombrarte como quien no eres. Una noche, después de varios meses, fui a Veracruz con la intención de visitar la tumba de mi madre. Caminé por las calles donde crecí, ahora con tiendas nuevas y con la misma plaza polvorienta que guarda los secretos de tantos regresos y despedidas. La casa donde nací estaba distinta, ventanas remozadas, una pared con grafiti que no pude identificar. Entré al panteón con un ramo de cempasúchil porque, aunque agosto no sea día de muertos, las flores tienen timbres emocionales que no entienden de calendarios. Me senté frente a la lápida y solté una risa quebrada que se parecía más a un llanto contenido. Mamá, le dije en voz baja, no sabes todo lo que pasó. No sabes las veces que me quisieron poner en un estante y decir que mi historia era un error. Pero aquí estoy. No perfecta, no curada, pero viva. Esa noche, en la oscuridad húmeda, entendí que las raíces que te arrancan no se cortan sin dolor, pero que del dolor pueden brotar nuevas ramas. Pienso en las mujeres que acompaño, en las que me dijeron gracias, al borde de un llanto, en las que tomaron la decisión de salir por la puerta. Mi trabajo fue una elección para devolver lo que no me dieron. No es heroísmo. Es deuda humana. Si esto te está tocando y conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte el video. No lo digo por números, lo digo porque en la repetición de historias encontramos consuelo. En lo personal, la reparación no fue total. Sofía y yo no pudimos reconciliarnos del todo. Hubo conversaciones tensas, algunos intentos fallidos de acercamiento, pero también pequeñas treguas, mensajes esporádicos, una llamada en cumpleaños que sonó forzada, una comida familiar en la que todo fue superficial. A veces pienso que quizá necesitábamos perder lo que teníamos para darnos cuenta de lo que somos. O quizá no. No siempre hay certezas en las relaciones rotas. Lo que sí pasó fue que la Fundación comenzó un proceso transparente, auditorías públicas, comités rotativos y capacitación en ética. Eso no borró lo que pasó, pero modificó el entorno para que otras personas no repitieran el patrón. Iglesia, empresa, familia, los lugares donde se acumula poder sin contrapeso necesitan ser revisados. No es una venganza, es arquitectura de cuidado. Hoy, años después de aquella gala, sigo trabajando en la Fundación, pero desde otra posición, ayudando a diseñar políticas de acompañamiento que priorizan a las personas por encima del apellido. Sigo visitando Guadalajara, sigo haciendo talleres en colonias donde el sol pega fuerte y donde las historias de violencia se tejen con la misma naturalidad que las tortillas de la tarde. A veces me llaman para dar charlas en universidades, otras veces me llaman para tomar un café y escuchar a alguien que decidió por primera vez pedir ayuda. Mi vida es un entramado de pequeñas victorias y anocheceres en que la soledad vuelve a sentarse a mi lado. Pero he aprendido a conversar con ella. Lo que pasó en la gala nos dejó a todos marcas distintas. A Sofía le costó reconocimiento profesional y perdió aplausos, pero ganó pertenencia en un grupo que la validaba porque respetaba los códigos antiguos. Don Héctor tuvo que aprender que sus decisiones no son inapelables. Isabel, mi prima menor, es hoy una de mis aliadas, construimos juntas un proyecto de alfabetización emocional para adolescentes. Y yo, por mi parte, aprendí a no delegar mi dignidad en manos ajenas. Sé que hay quienes preferirían una historia de reconciliación total, un abrazo final que cure todo. No lo hubo. Hubo, en cambio, una transformación, la familia dejó de ser un altar inamovible y se convirtió en un terreno con grietas donde hay que trabajar para sembrar. Eso es menos romántico, más real. A veces el perdón existe en actos pequeños, una llamada que no evade, una disculpa concreta, una acción que acompaña. Y cuando eso no llega, uno aprende a construir su propia dignidad. Si algo quiero que te lleves, es esto: la pertenencia no se hereda automáticamente, se construye con actos que demuestran respeto y responsabilidad. Y si te sientes fuera de un lugar que alguna vez fue tu casa, recuerda que no siempre estás solo. Hay manos que se extienden en otras mesas, en otros barrios, en organizaciones pequeñas donde el apellido no pesa más que la historia de vida. Antes de cerrar, te pido una cosa sencilla: si esta historia te habló, coméntala. Dime si alguna vez tuviste que enfrentar a tu propia familia por algo que te dolió. Leo todo lo que escriben y, por extraña que parezca la intimidad virtual, me ha ayudado a sostener estas conversaciones. La gala fue el detonante. Tú no perteneces aquí, dijo mi prima en voz alta, y luego anunciaron mi nombre.
Fue una paradoja que me obligó a mirar mi vida de manera más clara. Entonces decidí que mi pertenencia no sería una licencia sino una práctica. Aprendí a poner límites. Aprendí a pedir que las cuentas se paguen con verdad. Aprendí, sobre todo, a cuidarme en la medida en que cuido a otras mujeres. No hay finales perfectos. Hay avances y retrocesos, días en los que una vieja herida parece reabrirse, y otros en los que una risa inocente te recuerda que la vida también ofrece cuartos llenos de luz. A veces, en la madrugada, me despierto con el recuerdo de la placa fría en las manos y sonrío con una mezcla de incredulidad y gratitud. No por el reconocimiento en sí, sino porque el reconocimiento significó, para algunas mujeres que acompañé, la posibilidad de salir a la calle sin miedo. Si te gustó esta historia y quieres que siga contando más, suscríbete y comparte. Si algo de esto resuena contigo, no olvides que pedir ayuda es un acto de coraje. Y si estás del otro lado de una acusación, detente a mirar, a veces la verdad pide reparación antes que defensa. Cierro esta confesión con una última imagen, la de la plaza de mi pueblo, al atardecer, con niños jugando, la señora de la esquina vendiendo elotes y la brisa que trae risas mezcladas con el olor de la tierra. Ese es mi lugar de pertenencia ahora, no un apellido, sino el cuidado que se construye día a día.